Bien, entonces vamos a empezar con este tema que es de suma importancia en conjunto con el tema de infarto agudo de miocardio, ¿ya? En su segundo parcial entra bastantes preguntas de infarto, entonces no se queden solo con esto. También vean muy bien el tema de infarto agudo de miocardio y de Chagas, ¿no? De Chagas siempre agarran unas que otras preguntitas y lo ponen, ¿no? Como es cuáles son las pruebas, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? El método de Stroud. Eso es lo que le gusta al doctor. Bien, entonces vamos a empezar definiendo, ¿no? ¿Qué es la cardiopatía coronaria? Su nombre dice, ¿no? Se dice una cardiopatía coronaria, ¿no? Una alteración a nivel de las coronarias, obviamente. Aquí lo vamos a definir como un trastorno en el cual parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno que por lo general surge cuando hay un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda de este por dicha capa muscular. Recuerden que este mecanismo de desequilibrio es el mecanismo principal que explica básicamente eh, la necrosis e inclusive la angina de pecho, ¿ya? Recuerden que angina de pecho se puede producir por una estenosis aórtica, por una insuficiencia aórtica. Entonces, el mecanismo en los dos es este, desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda, eh, solamente que varía en la parte anatómica. Por ejemplo, en la estenosis aórtica, este desequilibrio es a nivel ventricular izquierdo y en la insuficiencia aórtica es en las coronarias, ¿ya? Entonces, simplemente recuerden que esto aplica para para todo lo que son las anginas de pecho, ¿ya? Este es el mecanismo, ¿bien? Entonces, continuando, en la cardiopatía coronaria, la causa más frecuente de isquemia del miocardio es la aterosclerosis de una arteria epicárdica coronaria o de varias que produce una disminución regional de la circulación miocárdica y una perfusión insuficiente, ¿no? Un área subperfundida del miocardio irrigado por la arteria coronaria afectada. Bien, aquí se menciona a la aterosclerosis como una causa principal, ¿no? Del síndrome coronario agudo y está en lo correcto, ¿no? Recuerden que la teoría nos dice que nosotros desde chicos, desde 12 años, 15, 14 para arriba, eh, ya tenemos un montón de placas simplemente que están con un 10%, 5% de obstrucción, ¿no? O sea que está muy bajo y que con el pasar de los años se van agrandando, ¿no? Se va aumentando esa obstrucción hasta llegar, bueno, cuando ya somos mayores, ¿no? De 50, 60 años, si no, si no te alimentas bien y todo eso ustedes ya saben, ¿no? O sea que con que sobrepase el 70% de obstrucción ya va a tener mayor predisponencia a presentar clínica. Y en la siguiente diapositiva les voy a explicar mejor eso, ¿ya? Pero aparte de eso, quiero decirles de que la aterosclerosis, si bien es la causa principal de un síndrome coronario, no es la única causa. ¿Alguien se acuerda cuál es la segunda causa principal de un síndrome coronario o de una oclusión de una arteria coronaria? ¿Cuál creen que es la segunda causa, aparte de la aterosclerosis? La hipertensión. Ya, la hipertensión, sí, pero la hipertensión es más un factor de riesgo, ¿ya? La hipertensión más está en la parte como factor de riesgo. Recuerden que les mencioné cuál es la segunda causa de una oclusión. La hipertensión de por sí no me va a producir oclusión de una coronaria. ¿Qué es lo que produce oclusión de una arteria o disminución del diámetro? La aterosclerosis ya lo sabemos, ¿no? Por la placa.
Vasoespasmo. Vasoespasmo Exact- podría ser. Exactamente. El vasoespasmo es la segunda o tercera causa de un síndrome coronario. Y ahora, ¿cuáles son las causas de un vasoespasmo? Hay muchas, pero principalmente es lo que es la ansiedad, el estrés. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que el vasoespasmo coronario habitualmente puede ser ocasionado por emociones fuertes. ¿Bien? Entonces, vamos a ver en un caso clínico de que justamente la respuesta es un vasoespasmo, ¿no? Pero es por ansiedad, por estrés. En el mismo caso clínico lo va a describir. Entonces, nosotros tenemos que pensar en un vasoespasmo, ¿ya? Y ustedes dirán, pero no voy a poner pues, en la respuesta del caso clínico vasoespasmo. No es una forma correcta, por así decirlo. Si bien ese es el mecanismo, no es la forma correcta. Por ejemplo, un vasoespasmo que podríamos mencionar es la angina de Prince-Metal, que básicamente coincide con las características de que puede ser ocasionado por emociones fuertes o también incluso por medicación, por uso de medicamentos vasoconstrictores. Entonces, pero la angina de Prinzmetal tiene algo en específico, tiene sus características, como que aparece en mujeres menores de 50 años. Entonces, todas esas cositas ustedes tienen que analizar para de recién poner angina de Prinzmetal, ¿ya? En el caso clínico que le voy a mostrar, es precisamente una mujer de 30 años. Entonces, es un factor, es un criterio que me dice que apunta, ¿no?, a una posible angina de Prinzmetal. Y también me dice en el caso clínico de que es ocasionado tras tomar un medicamento para la migraña, o sea, un vasoconstrictor. Entonces, eh, podríamos poner una angina de Prinzmetal inducida por fármacos. Bien. Entonces, eso sería bueno que lo indaguen bien en los diferentes tipos de angina para que puedan tener más opciones a la hora de poner. Porque en sí los casos clínicos, su respuesta es angina, solamente que no sabe de qué tipo de angina. Incluso puede ser angina estable, inestable, la respuesta nada más. Bien, ustedes tienen que ver bien la clínica y laboratorio si es que lo pone el doctor. ¿Bien? Bien, entonces, continuando. eh, con los factores de riesgos, aquí está lo que me decía Carlos, me decía la hipertensión arterial, ¿no? Como le decía, la hipertensión es más un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que las arterias tienen tres capas, ¿no? Endotelio, capa muscular y lo que es la adventicia, ¿no? La hipertensión arterial, ¿qué es lo que hace? Pone en un estado activo al endotelio y básicamente hace que exprese receptores de migración y facilite, digamos, podría ser la aterogénesis, ¿no? Entonces, la hipertensión es más un factor de riesgo. Después tenemos los antecedentes familiares positivos, donde esto es algo que aplica para muchas enfermedades, no solo para esto. Y también está la edad. La edad. Obviamente, si hablamos de un síndrome coronario agudo o un síndrome coronario como tal, ya les había dicho, ¿no? El ejemplo de la placa, ¿no? De que de 14 años, 15 años, ya tenemos muchas placas en varias arterias, no solo en la coronaria, pero que son muy pobres en colesterol, ¿no? Que no hay una obstrucción significativa. Este va aumentando con el pasar de los años, ¿no? Entonces la edad ya va a ser un factor también importante porque ya si hablamos de una persona de 50, 60 años, ya podemos pensar en un síndrome coronario agudo. Y el sexo masculino, el hombre habitualmente es el más afectado, pero como en muchas enfermedades, llega un punto en el que ya el orden de frecuencia no solo está en el hombre, sino que es equitativo, es decir, que afecta tanto al hombre como a la mujer.
Eso aplica cuando ya hablamos de personas de más de 70 años, ¿ya? La inactividad física, ¿no? Esto es algo básico, ¿no? Entonces, después tenemos las anormalidades de los lípidos sanguíneos. ¿Qué anormalidades de los lípidos sanguíneos conocen? Es importante entender esto, porque básicamente si estamos hablando de que la aterosclerosis es la causa principal de un síndrome coronario, tenemos que saber cuáles son los lípidos que tenemos. Y en este caso, aquí menciona anormalidades de los lípidos sanguíneos. ¿Qué anormalidades puede haber? Hipertrigliceridemia, puede haber LDL elevado, HDL disminuido, ¿no? Es decir, que puede haber una alteración en la concentración de estos, ¿no? Entonces, es importante recordar, a ver, ustedes saben que el LDL es la lipoproteína de baja o de alta densidad, el LDL. de baja. Exacto, ¿no? Es de baja densidad. El LDL es conocido como el colesterol malo, ¿no? Seguramente muchos ya lo saben y ya lo han visto en bioquímica. Entonces, una alteración en ese colesterol, en esa lipoproteína de baja densidad, pues va a predisponer de forma significativa a la formación de la placa o a la aterogénesis, ¿no? Entonces, pero si hay mayor HDL, pues saben que es el colesterol bueno, ¿no? O que es la lipoproteína de alta densidad. Si hay mayor HDL y menos LDL, ¿ustedes creen que la placa de ateroma va a ser más estable o inestable? Si el HDL está más elevado en relación al LDL. Es una placa que es estable o inestable. Miren, Inestable. el HDL es lipoproteína de alta densidad, conocido como el colesterol bueno, o sea, el colesterol que nos aporta. Si este está aumentado en relación al LDL, que es el malo, el colesterol malo, pues es más probable que la placa sea estable y que tenga, por así decirlo, tenga una mayor capa fibrótica. Ahorita vamos a ver eso. Ya, pero la respuesta es que es una placa más estable. Ya. ¿Cuándo sería una placa inestable? Cuando el LDL está elevado en relación al HDL. ¿Ya? Pero para todas esas cosas existe un tratamiento, ¿no? Que son las estatinas, que seguramente han visto al doctor recetar, ¿no? Eh, siempre siempre y por si acaso, ¿no? Siempre se le da estatina. Y peor, ¿no? Si es hipertenso, obeso. No sé si han visto eso de que receta siempre estatinas en su práctica, ¿han visto? O no le han prestado atención a eso. Sí, sí, receta. Casi siempre, ¿no? Casi siempre está acompañado de esos antihipertensivos. Entonces, eso es importante, ¿ya? Bien, voy a continuar entonces. Esto es lo que quiero hablar bien y quiero que lo entiendan, que es la angina de pecho. A ver, el audio está fallando, dice. ¿Me escuchan bien o está entrecortado? Se escucha bien. Yo escucho bien. Escucha bien. Ah, ya. Bueno, entonces debe ser el Yo lo oigo cortado, pero no sé si es mi internet. Quizás es mi internet el que está fallando. Tal vez, bueno, los demás dicen que se escucha bien, entonces probablemente sea el internet. En todo caso, se está grabando. Bien, bien, entonces voy a continuar.
con angina de pecho estable y inestable. Bien, ahora, aquí está. Bien, la angina de pecho estable, ¿sí? Ok. La angina de pecho estable, como pueden ver aquí. Obviamente ustedes ya saben qué es la angina, ¿no? Es el dolor precordial. Ya. Para nosotros diferenciar una angina de pecho estable e inestable, tenemos que tomar en cuenta lo que dice aquí. La estable necesita otro factor para manifestarse. Es decir, como ejemplo tenemos el esfuerzo y las emociones fuertes, ¿no? Como ser la ansiedad, el estrés, ¿no? Pero, pero ¿por qué requieren esta angina estable? ¿Por qué requiere el esfuerzo y las emociones, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué es necesario esos factores? Porque en una angina de pecho estable, la placa no llega a sobrepasar los 90% de obstrucción. En la angina de pecho estable, la placa tiene una obstrucción del 70%. Bien, arriba del 70% ya me puede llegar a producir manifestaciones clínicas, como la angina de pecho estable. Pero para que se produzca esa manifestación clínica, tiene que haber un esfuerzo o emociones fuertes. Bien, y como dice aquí entre paréntesis, es progresivo. Entonces podríamos definirla como un síndrome coronario agudo o crónico. ¿Qué dicen? Agudo. Mm, si solamente se presenta cuando haces esfuerzo o cuando estás Eh, estresada. crónica. Es crónico, podríamos decirlo, recidivante en caso de que yo tenga sobreesfuerzo y emociones fuertes, ¿ya? Y aquí es progresivo, ¿no? Entonces, podríamos decir que es crónico, ¿ya? Pero ¿cuándo sería agudo? Cuando es agudo, ya estamos hablando de una angina de pecho inestable. Y aquí ya no es lo mismo. Aquí ya no necesita el esfuerzo ni las emociones fuertes. ¿Por qué? Miren, dice, aquí hay dolor en reposo. Es decir, puede haber una disnea de qué grado? Uno, dos, tres, cuatro. ¿De qué tipo de disnea podríamos estar hablando también, digamos? Porque puede estar acompañado Cuatro. de eso. Cuatro, ¿no? O sea, en reposo. Y aquí la placa de ateroma sobrepasa los 90% en el grado de obstrucción en la angina de pecho inestable. Bien, entonces, aquí también dice que es el verdadero preinfarto. Eso significa de que entre el dolor que se manifiesta en reposo y la posible necrosis o el infarto como tal, que es la isquemia, está a nada. ¿No? ¿Por qué? Porque le dije que se presenta cuando la placa de ateroma sobrepasa el 90% de obstrucción. Ahora, ¿qué es lo peligroso aquí? Pónganle, a ver, vamos a simular que esto es una arteria y la placa está 90%. A ver, pónganle aquí. Todo esto es la placa. ¿Qué es lo más probable que se produzca en una angina de pecho inestable? Si no se obstruye totalmente, ¿qué es lo que puede pasar si tenemos una placa así? Una, ¿Cómo? una ruptura ósea. Exactamente, una ruptura de la placa. Se va a fisurar la placa y se va a romper. Y eso básicamente, ¿qué va a hacer? De que pase a la sangre y que pues se activen lo que son los factores de coagulación. La agregación plaquetaria básicamente me va a formar coágulos, ¿no? A eso, ¿cómo se le conoce? Como
trombosis vascular diseminada. Bien, eso es trombosis vascular diseminada. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O está todo claro? ¿Lo puedes explicar de nuevo, por favor? ¿Cuál? ¿La trombosis vascular diseminada o qué parte? Sí, por qué cuando se dijiste, cuando alcanza el 90% la placa, se forma desde ahí? Ya. Había dibujado esta arteria, ¿no? Que está con un 90% de obstrucción. Y yo le dije que es más probable que se fisure y que haya una ruptura de esta placa, es decir, que un pedacito de esta placa se rompa y que fluya por la sangre y que al estar en contacto con la sangre se active lo que es el factor de coagulación, que pues bueno, básicamente al final ya saben que hay agregación plaquetaria y eso básicamente de eso está conformado el coágulo, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos como trombosis vascular diseminada. Bien, ahora, ¿por qué yo les digo que es probable de que se rompa un pedazo de esta placa? Primero, porque la placa ya tiene una obstrucción más del 90%. Ya, es decir, que es muy, muy probable de que haya esa ruptura, pero como también es muy probable que no. Pero cuando es 90% es más probable que sí. ¿Cuándo se puede prevenir esta ruptura? Cuando la obstrucción es del 70%. Y yo digo, ¿por qué les digo se puede prevenir? Porque la placa, a ver, aquí voy a dibujar otra placa, perdón, otra arteria y con su plaquita. Voy a ponerle aquí 70%, digámoslo. Ya, esto es la placa troma. Aquí está en 70%. ¿Por qué yo le digo que es más prevenible de que en este caso se rompa o que haya una ruptura? Porque la placa, recuerden que tiene una cubierta fibrosa y una cubierta lipídica, como ven aquí en la imagen. Este, miren, la parte de aquí que ven de color grasa o color mostaza es el núcleo lipídico o la cubierta lipídica de la placa. Y esta parte que ven, miren, cápsula fibrosa fina, es esta parte de aquí. Está muy delgadita, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, póngale que este de aquí es esta arteria del 70%. En este caso, cuando el núcleo lipídico es mayor en relación a la capa fibrosa, porque es fina aquí la capa fibrosa, ¿no? Porque está delgadita. En este caso, es probable de que sí haya ruptura. O sea, si la placa crece en estas condiciones hasta llegar a su 90%, es probable de que haya ruptura. Pero si uno empieza a cuidarse y todo eso, puede revertir esa placa. Es decir, miren, lo pueden volver como este de aquí, donde la cubierta fibrosa o la capa fibrosa es mayor en relación al núcleo lipídico. Esta es una placa estable, ¿ya? Esta es una placa estable. Bien, entonces es importante tratarlo, ¿no? Y para que yo pueda revertir de esto de aquí a esto, pues se usa lo que mencioné hace rato, ¿no? Lo que son las estatinas y unas indicaciones estrictas, ¿no? Para reducir el colesterol como tal, el control periódico del colesterol, para evitar de que crezca o que se obstruya en un 90% en estas condiciones, como el de aquí, ¿no? Donde el núcleo lipídico es mayor. Básicamente eso. Bien. Entonces, aquí tengo unos factores que se relacionan con la vulnerabilidad de la placa. Ya les estaba hablando un poco de eso.
¿no? Miren, mayor contenido de lípidos, concentración mayor de macrófagos, es decir, las células pupumosas, ¿no? Y la cubierta fibrosa muy delgada, ¿no? Básicamente lo que está aquí es lo que ya les acabo de hablar, ¿no? Entonces es importante de que se reduzca o se controle el colesterol, ¿no? Pero hay una pregunta de examen que hasta ahorita me acuerdo, porque lo dijo en clase y yo lo puse tal como estaba en clase y lo comprobé en la práctica, que yo le pregunté y me dijo que estaba bien. Que la pregunta era básicamente cuáles son los factores más importantes relacionados a la vulnerabilidad de la placa. Y son dos. Uno, el colesterol. Dos, la genética. Esa era la respuesta de examen. No sé si les ha dicho esto en clase. El otro año nos dijo esto. Lo más importante, colesterol y genética. ¿Recuerdan algo que les haya dicho en clase sobre esto? ¿O no lo dijo? No le escuché yo, Auxi. Mm, este, Betsy o Andrea, ¿alguna de ustedes lo escuchó al doctor decir esto? No, yo tampoco lo escuché. Mm, Tampoco. bueno, en su diapositiva pone varios factores que se relacionan a la vulnerabilidad de la placa. No lo confundan con los factores de riesgo, eso es otra cosa. Factores de riesgo para síndrome coronario. Esto es netamente para la placa. Creo que la pregunta era, ¿cuáles son los factores que intervienen más en la aterogénesis o que influyen más en la aterogénesis? Y la respuesta es colesterol y genética. Esos son lo más importante, ¿ya? El colesterol y la genética. En todo caso, ya les estoy diciendo una pregunta de examen. Pero pues bueno, ¿no? Entonces, eso es una posible pregunta. Lo pregunté el año pasado y les voy a mostrar ahorita. Creo que está la pregunta. Porque les mandé, creo que les mandé, ¿no? Del grupo B, o no les pasé. A ver. Mm, sí, pues les pasé. A ver. Mm, temática. Ah, no, pero este es 2023, no es el de 2024. No, no, no le pasé el de 2024, entonces. Este, a ver, a ver, a ver. No, no, no les pasé el de 2024, mi grupo B. Pensé que era de mi año, es parecido, ¿eh? No, pero igual, es una pregunta de examen. ¿Ya? Este, eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a las placas? Ahorita lo voy a complementar con este documento de aquí. Si tienen alguna pregunta, me la dicen nomás, ¿ya? Ahorita vamos a complementar con esto. Bien. Colesterol y genética, dijiste. Dijo Ausi, disculpe. Sí, sí. Esos dos son los dos factores más importantes que influyen en la aterogénesis. Ya, gracias. A ver, ¿qué más? Sobre la fisiopatología de cómo se forman las placas, creo que esto ya lo han avanzado en bioquímica y es sencillo, ¿no? La placa de ateroma, ¿en qué parte, en qué capa de la arteria se forma? En la íntima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesa, no? Este es un resumen. ¿Cómo empieza la formación de la placa? Con la estría grasa. Y la estría grasa, ¿por qué se da? Por acumulación de lípidos.
Y dice, y células espumosas, que es básicamente los macrófagos llenos de lípidos. Después de esto, de que se forma la espiral grasa, hay una migración de células musculares lisas, ¿hacia dónde? Hacia la íntima, ¿no? Donde básicamente en el transcurso de la migración del músculo liso se activan lo que son factores que contribuyen como, claro, contribuyen al tapón plaquetario. Entonces, aquí tenemos el tapón fibroso, placa estable mientras no se rompa, obviamente. Y bueno, si se rompe, hay una trombosis intravascular. O como le dije, ¿no? Trombosis vascular diseminada. ¿Bien? Alguien, a ver, en sencillas palabras, ¿qué es la trombosis vascular diseminada? En sencillas palabras, ¿en qué momento inicia la trombosis vascular diseminada? Para que se inicie, tiene que activarse los factores de coagulación, ¿no? Pero ¿en qué momento se activan? Cuando hay una ruptura, Oxy, Ya, la ruptura, ¿no? Ese es el primer paso, pero para que se inicie como tal, en sí, ¿no? Después de la ruptura está el contacto de ese pedazo de placa con la sangre. Eso es lo que inicia la trombosis vascular diseminada, es decir, que básicamente activa los factores de coagulación. El contacto de del pedazo de la placa con la sangre. ¿Bien? Ahí empieza a activarse los factores de coagulación y se va a formar coágulo, que es un conjunto de plaquetas, en resumen. Bien, entonces, eso, miren, resultado de la trombosis intravascular pues, puede ser una obstrucción, a ver, aquí se movió una cosa. Puede ser una obstrucción parcial o completa, ¿no? Recuerden que si se forma ese coágulo, puede viajar por la sangre y llegar a obstruir una arteria. Lo puede obstruir de forma parcial o de forma total. Bien. Entonces, bien, ¿qué más? Angina inestable, como pueden ver aquí, una obstrucción del 90%. Lo mismo que estaba en la diapositiva. Y aquí tenemos la prevención primaria y secundaria, que básicamente se divide en primaria porque es antes de que suceda un evento coronario. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una prevención primaria? Ya les había dicho, creo, ¿no? ¿Qué usábamos? estatina, digo, Oxy. Sí, es uno, la estatina, ¿no? Otro puede ser el uso de fármaco antihipertensivo, tranquilamente, porque recuerden que la hipertensión es un factor de riesgo importante. Entonces, todo esto es antes de que se produzca algún evento coronario. Y la prevención secundaria es después, ¿no? Después de haber cursado con un evento coronario. Este, bien, aquí también, miren, se menciona tratamiento de lípidos retarda la aterosclerosis, estatinas. Bien, si bien aquí está en prevención secundaria, lo correcto es mejor usar las estatinas antes, ¿no? Peor si es un paciente obeso. No es necesario que curse con un síndrome coronario para que vos de recién le des estatina. Bien. Y también es importante tratar los factores modificables y los no modificables no, obviamente no se puede, pero los modificables sí, ¿no? Como la hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, hipercolesterolemia, sedentarismo y todo eso. Bien, aquí tenemos algo importante, esta parte me gusta, donde dice fisiopatología de la isquemia silenciosa y los síndromes coronarios sintomáticos. En resumen, ¿qué es lo que explica el doctor en esta parte? Explica de que una
oclusión total de una arteria coronaria no siempre puede presentar o manifestarse con dolor precordial. Bien, entonces puede verse en el electrocardiograma, elevación del segmento ST y todo lo que ven en infarto, digamos, ¿no? Pero puede que esté infartando y esté tranquilo el paciente. Eso puede ocurrir, ¿ya? Pero también puede que presente el dolor tranquilamente, ¿no?